En este video vamos a hacer una presentación muy general del concepto de polifonía en la lingüística para que sirva como introducción al tema con algunos ejemplos de análisis. En principio podemos pensar en los tres términos que sirven para nombrarla independientemente de los marcos teóricos, pero que nos pueden servir como una buena presentación. Polifonía, la idea que refiere a muchos sonidos; heterogeneidad, a lo diverso; y el dialogismo, el diálogo, refiere por lo menos a una interacción de dos sujetos. Entonces, en este sentido, estos términos nos permiten pensar que lo que llamamos polifonía refiere a la emergencia de la presencia de un otro distinto al enunciador en el discurso. Las dos citas que tienen aquí, que los invito a leer más detenidamente, voy a destacar solamente tres aspectos. En principio, que la polifonía designa la presencia de voces distintas a las del sujeto de la enunciación, como decíamos antes. Por otro lado, la finalidad del análisis polifónico refiere a identificar sentidos en los enunciados que surgen de la confrontación, como dice en la segunda parte resaltada, de la confrontación de las diferentes voces presentes en él. O sea, que el análisis polifónico tiene como finalidad identificar las distintas voces que aparecen en un enunciado para confrontar el posicionamiento de esas voces respecto de la del locutor. Esa confrontación, ¿sí?, como dice Mengueno hacia abajo, puede referir a que el locutor tenga una posición neutral frente a esas otras voces, como puede ser, quizás por ejemplo, depende de los géneros en una noticia, o tienda bien a acordar o refutar la afirmación que realizan esas otras voces. Entonces, la finalidad del análisis es reconocer distintas marcas polifónicas en un texto y a partir de eso ver las distintas el sentido que esas distintas voces producen en un enunciado a partir de lo que se puede deducir que ellas significan y de la confrontación entre ellas y el locutor. Las marcas polifónicas o formas de la heterogeneidad mostrada, como también son definidas, que repasaremos en este video, son las que tienen enumeradas aquí: el discurso referido, la alusión, la alteridad por entorno discursivo, el uso de comillas, las negaciones, el adversativo, la ironía y el supuesto. El discurso referido es una forma de la intertextualidad en tanto implica la inclusión en un texto de otro texto, ¿no? Es decir, implica la relación de un texto con otro. Esa relación es de inclusión, es decir, en un enunciado, en un texto, se incluye un fragmento, se reproduce o se reformula, ¿sí?, algo dicho por otra persona en otro momento, en otra situación enunciativa y en otro texto. Es decir, que hay un recorte o una interpretación de las palabras de otro y se incorporan en el texto, en un nuevo texto, ¿sí? Esa inclusión de ese fragmento puede darse de manera directa, en general de manera más literal, y esa forma directa está marcado como ahí hacia el final lo pueden ver con comillas, cuando dice hoy firmé un decreto. Es decir, todo eso está entrecomillado porque es una cita directa que está introducida por el verbo que aparece al final, resaltó, ¿sí? Es decir, que en el discurso directo se usan comillas, son las palabras literales, se reproducen esas otras palabras, mientras que el indirecto es más bien una lectura, una interpretación, una reformulación de lo que el otro dijo. Puede ser a modo de síntesis o no, pero lo que sí es importante es que el enunciador que toma las palabras del otro discurso y la incorpora en el propio, las reformula, es decir, dice lo que otro dijo, pero con sus palabras. Fíjense cómo empieza, dice: el gobernador bonaerense Alsen Kicillof anunció este miércoles que otorgará un subsidio. Es decir, toda esa parte, ahí el verbo anunció está refiriendo a lo que dijo el gobernador bonaerense, pero está incorporando la palabra del gobernador de un modo indirecto. Los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la inclusión de otras voces es de qué manera se incluyen. El verbo es una buena manera de analizar de qué manera se incluye la otra voz. Fíjense, en estos dos casos dice: el FMI dijo que el gobierno debe armar un plan para restaurar la confianza, y en el caso del titular de la derecha dice: el FMI advierte que Argentina deberá aplicar.
Fíjense cómo en el verbo dijo y advertir tienen matices de sentido distinto que tienen que ver con el modo en que se introduce la voz ajena y por lo tanto de qué manera el enunciador se va como posicionando respecto a lo que el otro dijo. Otro ejemplo también podemos ver la importancia del verbo. Fíjense que dice Kisilov avaló la represión en Guernica, es decir, el verbo avalar tiene que ver no solo con referir lo que dijo el enunciador, sino también con emitir cierto juicio, es decir, el enunciador que incorpora la palabra de Kisilov interpreta que está avalando la represión, ¿sí? Y ese verbo avaló lo que hace es introducir la cita, en este caso directa. Fíjense que aún la cita directa está como, digamos, enmarcada dentro de una lectura de la incorporación de la palabra del otro, ¿sí? No podemos hacer otra cosa. Y en esa cita también debemos destacar que aún la cita directa supone un recorte de lo que el otro dijo, ¿no? Si uno lee la nota completa, en la nota completa después dice, esa frase en el marco de que el desalojo tiene que ver, el desalojo y no la represión, porque todavía no sucedió, el desalojo tiene que ver con una decisión judicial. Entonces fíjense cómo el verbo que introduce la palabra ajena, el recorte de la cita, la reformulación en el caso de que sean directos, son todos indicios que nos permiten interpretar el sentido de la inclusión de la voz del otro por parte de un locutor. Eso es lo que tenemos que analizar en el caso del discurso referido como marca polifónica. La alusión es otra forma de polifónica y otra forma también intertextual porque supone la relación entre un texto y otro. La diferencia entre la alusión y el discurso referido es que algo que es aludido no presenta marcas claras de la referencia respecto del otro texto y por lo tanto la referencia a ese texto que se incluye depende en muchos casos de la competencia cultural y lingüística del destinatario, que pueda reconocer en esa frase una frase dicha por otro y no por el enunciador, ¿sí? Fíjense que a diferencia de lo anterior, que en los ejemplos del discurso referido veíamos que decía Kisilov dijo, el FMI dijo, es decir, hay una marca clara de quién dijo esas palabras. En el caso de la alusión es una referencia más difusa, menos clara, que depende de la competencia del destinatario. Como en este titular de página 12, la base está, fíjense que la base está refiere como una frase dicha por un director técnico de fútbol, sin embargo no aparece el nombre de ese director técnico, ni la situación referida, ni la situación en que lo dijo, ni siquiera una marca verbal, es decir, un verbo que nos introduzca esa frase. Bueno, eso es porque el texto del director técnico de fútbol está aludido en esta etapa. En este otro ejemplo tomado de la página web de la revista La Garganta Poderosa, fíjense donde dice urbanización, un gran remedio para un gran mal. Esa frase, un gran remedio para un gran mal, es una alusión a una canción de un grupo muy reconocido del rock argentino que tendrán que encontrar o investigar o pensar bien quién es. Alteridad por entorno discursivo es otra marca polifónica. Fíjense que alteridad refiere a la emergencia de lo otro, de lo alterno por entorno discursivo, es decir, algo distinto al entorno discursivo, ¿sí? Es decir, la irrupción de otra lengua, de otro registro, de otro lecto, de otro estilo, ¿sí? En un enunciado. Por ejemplo, como tiene en el Twitter de Cristina Kirchner, dice un verdadero conjunto de políticas públicas de Estado, democratización a full, Sori Manieto. A full y sorry, fíjense que son palabras que suponen la irrupción de otra lengua en ese enunciado escrito en castellano, ¿sí? Y el segundo es un fragmento de Beatriz Arlo, dice: la jefatura de esa maniobra táctica le pertenece a Alberto, hombre de variadas lealtades, que supo renunciarle a CFK en julio del 2008, criticarla luego y ahora volver al rancho. La expresión volver al rancho supone un cambio de registro, ¿no? Más informal respecto al estilo más cuidado en que se venía escribiendo en la nota. Acá también aparece otro caso de alteridad por entorno discursivo, el plusis, ¿sí? Aparece, fíjense que entrecomillados en este caso, y referido como una expresión en inglés, y además fíjense que aparece otro elemento entre comillas, que es la palabra normalidad.
¿Y eso por qué? Bueno, porque las comillas le permiten al enunciador no hacerse cargo de esa expresión, es decir, tomar distancia de esa expresión. Fíjense que esto es muy importante porque esto nos permite pensar la posición del locutor respecto a ese modo de expresarse. Si las comillas nos están indicando, ¿sí?, que para el enunciador, locutor, en este caso que escribe ese Twitter, no hay un patrón de normalidad, es decir, está en desacuerdo con la idea de normalidad, ¿sí? Eso lo podemos ver simplemente, esa posición política, en este caso lo podemos ver simplemente con el uso de las comillas. Acá tenemos otro ejemplo, El abuelo y la bestia, la construcción de un relato en el caso del jubilado justiciero. Fíjense que justiciero aparece entre comillas. ¿Por qué? Bueno, porque el enunciador, en este caso, quiere plantear un desacuerdo o una distancia respecto de concebir a ese jubilado que mató a una persona que le intentó robar o le robó, está en desacuerdo de llamar a eso justicia y a esa persona justiciero. Entonces fíjense cómo con solo leer las comillas que nos señalan la distancia del locutor respecto de esa forma de expresión, podemos entender cuál es su posición respecto de este acontecimiento. En el caso de la polifonía se habla de distintas formas de negaciones que tienen mayor o menor grado polifónico. La negación descriptiva es la que tiene menor grado polifónico porque refiere a se niega un estado de cosas, no es que hay un posicionamiento de locutores, como decir el cielo no está nublado, es decir, se describe un estado de cosas y no hay ninguna confrontación de posiciones, como veremos en los otros casos. En este caso tenemos un ejemplo que dice el cartel de la puerta, no es posgrado, no es CBC, es decir, se está como refiriendo a un estado de cosas, es decir, de alguna manera podríamos decir, se está afirmando que en ese lugar no es la Secretaría de Posgrado y no es el CBC, es decir, Mengueno dice que la negación descriptiva es menos polifónica, en tanto no tiene este carácter polémico o de introducción de una voz ajena. Es decir, simplemente lo que se describe en ese cartel es qué secretaría está después. Podremos hacer una lectura de que está negando una posible pregunta acerca de qué hay detrás, pero bueno, eso ya nos remitiría quizás a otro caso más complejo respecto de esta visión más descriptiva. La negación metalingüística supone la negación en un enunciado de una frase de algo que se expresó antes y que aparece rectificado, ¿sí? Fíjense la frase con el fin de la concesión al Canal 2, algunos dicen por ahí que Venezuela pierde, no compadre, la oligarquía pierde, es decir, no compadre está negando lo que se dice antes y esa negación introduce la rectificación, es decir, lo que se rectifica es que no pierde Venezuela, sino que pierde la oligarquía. Podrán ver en la bibliografía, Ducrot establece o plantea la necesidad de distinguir entre distintos sujetos, sujeto empírico, locutor y enunciador. Esto yo me voy a remitir solamente a locutor y enunciador porque es importante para los ejemplos que vienen. El locutor es el responsable de la enunciación identificable en la primera persona y el enunciador es el origen de distintos puntos de vista que pueden aparecer en un enunciado. Veamos un ejemplo y esto nos va a aclarar estas concepciones. Una frase tomada de la revista La Garganta Poderosa dice: a Mariel Franco, legisladora, favelera y lesbiana, no la podrá acallar ninguna bala. Es una militante política brasilera que fue asesinada. Entonces, ¿de qué manera podemos pensar esta diferencia entre locutor y enunciador? El locutor es quien afirma esta frase, quien se hace responsable de esta afirmación, ¿sí? Ahora, en esta negación hay dos puntos de vista distintos, ¿sí?, que podemos identificar con dos enunciadores distintos. El enunciador 1 plantearía que con la muerte de una militante política, en este caso, se puede silenciar su voz o sus ideas. Y un segundo enunciador que plantearía que con la muerte de la persona, digamos, con la desaparición física de la persona, aunque se la asesine, digamos, no se podrá acallar ninguna voz, ¿no? Las ideas van a perdurar, las ideas de esa figura militante
van a perdurar. Entonces, lo que hace el locutor es negar la posición del enunciador 1, es decir, toma distancia respecto al punto de vista de que con la muerte se puede silenciar una voz, para identificarse con la posición del segundo enunciador o con el punto de vista del segundo enunciador. En el caso del uso del adversativo, que refiere en particular al uso del pero, o en algunos casos el sin embargo también, el adversativo es un conector, ¿sí? También se ha llamado concesivo porque se concede cierta verdad o cierta credibilidad a algo que se dice previamente, pero se le opone otra cosa, ¿no? Esa es como la función del pero, es un conector que une dos elementos de una frase. Se niega la primera parte y a partir de la segunda, ¿no? Entonces, en este caso dicen que el fondo cambió, pero exige lo mismo, ¿no? Es decir, que acá dicen que el fondo cambió, es decir, se puede como aceptar cierta verdad en eso en esa idea de cambio. Sin embargo, la idea de cambio nos llevaría a una conclusión, que es que si el fondo cambió sería positivo que acordemos con el Fondo Monetario Internacional. A eso refiere este fragmento de página 12. En cambio, la segunda parte, que es otro punto de vista que aparece luego del pero, orienta la conclusión hacia una idea negativa, ¿no? Pero exige lo mismo. Es decir, a pesar de que algunos pueden decir que cambió, si exige lo mismo, no nos conviene acordar nuevamente con el fondo. Entonces, o pedir plata al fondo. Entonces, fíjense que con el adversativo sucede lo mismo. Hay dos enunciadores porque hay dos puntos de vista expuestos. El primero, la primera parte de la frase orienta la lectura hacia la idea de que es positivo acordar o pedir plata al fondo, pero a esa primera parte se le opone otra idea, que es que puede haber cambiado superficialmente, pero en tanto exige lo mismo, no nos conviene acordar. Entonces el locutor, que es el responsable de la enunciación, se distancia del primer punto de vista y acuerda con el segundo. Acá tienen otro ejemplo que lo dejo para que lo piensen ustedes, es Mirta Tundis, que refiere respecto del cambio en la fórmula de las jubilaciones, del cobro para medir los aumentos jubilatorios. Ella dijo que es injusto pero necesario. Fíjense, es injusto, ¿a qué conclusión nos lleva? Y la oposición del pero, el conector que conecta esa parte como injusta, con lo necesario, es decir, lo necesario nos lleva a una conclusión distinta. Evalúen cuáles son esas dos posiciones, esos puntos de vista, esas dos conclusiones remitidas a dos enunciadores distintos porque representan dos posiciones distintas, y con cuál está de acuerdo y con cuál en desacuerdo el locutor. La ironía es otra de las formas polifónicas, en tanto Ducrot plantea que la ironía supone la introducción por parte de un locutor de un enunciador que tiene un punto de vista distinto de ese locutor. Entonces, el punto de vista de ese enunciador es presentado de manera absurda, por lo que podemos pensar que el locutor toma distancia respecto de ese punto de vista, ¿sí? En el meme, está hecho a partir de un accidente que tuvo un repartidor de globo, en que una vez, digamos, ya se ha accidentado, se le seguía preguntando si había entregado la mercadería. Entonces acá está como exacerbada esa posición de explotación de la empresa respecto de un trabajador que tuvo un accidente, y lo que está mostrando el locutor, en este caso la revista Barcelona, es un desacuerdo o un punto de vista de confrontación respecto de la posición de la empresa. La última marca polifónica que vamos a mencionar es lo supuesto. Refiere a un contenido implícito que es comunicado, como dice Menguenó, de manera dada o evidente, o es un contenido que el locutor espera que el destinatario acepte sin poner en duda, es decir, se lo transfiere de manera, considera que el destinatario asume como cierta ese contenido, ¿no? Tiene un carácter polifónico porque remite, dice Menguenó, a un enunciador anónimo, a la doxa o al sentido común. Para analizar lo supuesto tenemos que distinguir dos niveles: lo que está como supuesto, es decir, implícito y ya validado, o que el enunciador considera como admitido, y lo que está expuesto o afirmado o sometido a discusión, como dice Menguenó. Por supuesto que
el contenido implícito o supuesto se puede inferir a partir de ciertas expresiones que aparecen en el enunciado, como veremos en los ejemplos. Casos de titulares sencillos de distintos diarios, fíjense que dice el primer caso, nueva manifestación en rechazo a la despenalización del aborto, es decir, de la palabra nueva, ¿qué podemos inferir? Que hubo una manifestación previa, pero esa idea de que hubo una manifestación previa se comunica de manera implícita, es decir, admitida, ¿no? La verdadera grieta, el segundo ejemplo, supone que hay una grieta que no es verdadera, ¿no? Es decir, pero esa grieta falsa no está afirmada explícitamente, sino que está dada como supuesta, ¿no? Y en el último caso, otro golpe al bolsillo. A partir de hoy suben las naftas y el gasoil. Es decir, a partir de la expresión de otro podemos inferir que hubo golpes al bolsillo o aumentos previos, además de los nuevos. Fíjense que en los tres casos, a partir de una palabra podemos inferir cierto contenido que se manifiesta como implícito. Y a ese contenido es el que llamamos supuesto, contrario a lo que está expuesto, es decir, a lo que está afirmado explícitamente en cada uno de los casos. Para analizar esta bajada del diario Clarín, que dice gatillo fácil en la bonaerense, un chico asesinado y 2 abuelos que no soportaron la pérdida. Y abajo dice, Lucas Verón fue baleado sin razón por una pareja de agentes en La Matanza el día de su cumpleaños 18. Es decir, ¿cuál es lo supuesto que podemos inferir en este caso? Bueno, la idea de baleado sin razón. ¿Existen razones para que alguien balee, aún la policía balee a otra persona? Bueno, lo dejo a consideración de ustedes. Lo que sí no, digamos, no hay, lo que sí me parece evidente es que se está comunicando que sí hay, o por lo menos el locutor, en este caso el diario, entiende que sí hay razones para balear a una persona, y esa idea de que sí hay razones para balear a una persona se comunica de manera supuesta. Fíjense la importancia de poder identificar el contenido implícito que se puede comunicar. Bueno, para terminar, acá tienen enumeradas todas las distintas, las distintas marcas polifónicas que fuimos comentando. Y la pregunta central del análisis polifónico. No tiene demasiado sentido que nos quedemos solo con el reconocimiento, es decir acá hay un uso de comillas, acá hay un discurso referido, acá hay una alusión, sino bueno, acá el locutor introduce una voz ajena, pero ¿cuál es el sentido discursivo que genera la inclusión de esa voz distinta a la del locutor en el enunciado? Es decir, esa es la pregunta clave, la que tienen enmarcada, resaltada aquí, que debemos tener en cuenta a la hora de analizar. Una manera de evaluar el sentido discursivo es, bueno, ¿qué sentido genera esa confrontación de voces? ¿Cuál es la posición que tiene el locutor respecto de la inclusión de la voz ajena? ¿Es neutra, la confronta, la acepta, la rechaza? ¿De qué manera se la incluye? ¿Con qué verbo? Si toma distancia, no toma distancia, bueno, de qué posición tiene respecto a los distintos enunciadores, en el caso de negación, adversativo, ironía, etc. Es decir, ¿cuál es el sentido discursivo que genera la inclusión de voces distintas al locutor en un enunciado? Entonces fíjense cómo la polifonía nos sirve como un complemento del análisis enunciativo también, que nos permite analizar con mayor profundidad un enunciado, un discurso.